en España, y me cansaría de nombrar, en Argentina, exigir que estén en los medios, que sean difundidos, que lleguen al público, que la gente empiece a conocerlo, que les pierda el miedo a la literatura escrita en castellano. Tenemos un país común, por ejemplo, enorme, que es el idioma, y más allá de los regionalismos, tenemos un idioma que compartimos, no sé, 400 millones de personas, a lo mejor me equivoco, a lo mejor en el caso de las islas, pero somos muchos para defender nuestra herramienta básica de expresión que es el lenguaje. Bueno, defendámosla, pongámonos en los pantalones y salgamos a exigir a los medios, a quien corresponda, que seamos nosotros los protagonistas de aquello que estamos creando, que seamos los protagonistas de nuestra propia cultura. Eso es lo que yo veo, pienso y por lo que me juego que hay que trabajar todos los días, es un trabajo cotidiano y tenemos que desarrollarlo cada uno en nuestra disciplina. Bueno, un apunte muy breve contestando algo que también se planteaba antes, es decir, la dificultad para publicar. Hablábamos de si Ciudad Real o Córdoba eran entornos suficientemente atractivos para que una editorial se decidiera apostar por publicar una novela ambientada en esos lugares. Yo creo que el verdadero problema no es tanto dónde se localiza la acción de la novela como de dónde es el autor. Esto es muy triste, pero es la pura realidad. Es decir, en el caso de España, por ejemplo, no conozco también el caso de Argentina, pero en España la mayor parte, por no decir el 95% de la industria editorial, hasta hace nada estaba localizada en Barcelona y en Madrid, de manera absolutamente preeminente. Entonces, ¿qué ocurre? El problema está en el editor, que desconfía un poco del autor que viene de Andalucía o que viene de lugares donde no tiene tanto trato. Él conoce muy bien a los autores de Madrid, a los autores de Barcelona y de cercanía, pero no conoce tanto la obra de esos otros autores. Entonces el problema está más bien ahí, porque luego realmente si se acercan a la obra sin prejuicios, se acercan a la obra de un autor cordobés como pueda ser Paco Curado, pues bueno, yo creo que se deja seducir cualquier lector, sea de donde sea, al igual que los cinéfilos adoran a Woody Allen y ha hecho 100.000 películas ambientadas en Manhattan. Prácticamente hemos visto el mismo plano en distintas películas repetido una y otra vez. Pero ¿qué ocurre? Refleja también los sentimientos, las emociones humanas en esas tramas, en esas películas, que curiosamente funciona mucho mejor ahí y llega mucho más al espectador o al lector, según fuera el caso, que cuando Woody Allen va a Barcelona y rueda una película en Barcelona. ¿Por qué? Porque está fuera de su hábitat natural. Entonces, en ese sentido, yo me gustaría reivindicar un poco la obra de creadores como los que tenemos hoy aquí, que se apegan a su terruño y que realmente lo que cuentan es aquello que realmente conocen, aquello que tienen muy cerca, porque de esa forma no solamente van a conseguir, seducir a los lectores de su ámbito más cercano, sino que realmente, si lo hacen francamente bien y con honestidad, van a conseguir emocionar a personas de la otra punta del mundo igualmente, si el libro les llega, ¿no? Eso es lo realmente importante. Entonces, bueno, habría que acabar un poco con esa endogamia cultural, editorial, que realmente Almuzara es una rara avis, ¿no? Es una excepción un poco, porque cuando salió, también es una editorial todavía muy joven, ¿no? No tiene demasiados años, pero en Córdoba nunca había habido una editorial, ahora ya hay alguna otra, pero realmente era muy difícil competir con lugares como Madrid o Barcelona, ¿no? Entonces, de esa desventaja se veían claramente perjudicados los autores locales de esos lugares. Yo confío que todo eso pues vaya cambiando con el tiempo. Sí, Guillermo, di. Yo creo que sigue siendo. Creo que es una tarea ciclópea, por poner un calificativo. Creo que es muy difícil. En Argentina fue definido por Martínez Estrada como la cabeza del gobierno. O sea, todo sucede en Buenos Aires. Yo soy porteño, yo nací en Buenos Aires y viví casi toda mi vida en Buenos Aires. Desde que estoy viviendo en provincias, a 700 kilómetros de Buenos Aires, y vivo tal vez en la provincia más importante, una provincia industrial, una provincia rica, una provincia culta. De hecho, se la llama a la capital, se le llama Córdoba la Docta, porque aquí funcionaba la primera universidad del país. Y sin embargo, los autores, los excelentes autores, poetas, pintores, músicos que hay en esta provincia, les cuesta muchísimo trascender, no al mercado externo, estar en Buenos Aires, que en Buenos Aires sepan que existen, que en Buenos Aires reconozcan siquiera el valor o la empuje de su obra. Todo ese trabajo es un trabajo pero tremendo que hay que hacer, por eso insistía en el rol de los medios. Acá en Argentina los medios están muy concentrados, tenemos 2 diarios nacionales que a su vez reparten su influencia en casi todo el territorio
de la República. Clarín, por ejemplo, que es el diario más importante de la Argentina, concentra el 80% de los del interior del país. Y muchos de los diarios que se publican en las capitales de las ciudades del interior pertenecen al mismo grupo hegemónico. Por lo tanto, contar bien con Clarín, la editorial, quien sea, o no existir. El que se pone de culo con los intereses del grupo no existe directamente, y eso me consta, lo he vivido personalmente y en amigos, excelentes escritores que no existen, dejan de existir virtualmente. Entonces, es una lucha de democratización de los medios, democratización de la cultura, y convencer con trabajo, con esfuerzo, con mucho empecinamiento a nuestros compatriotas, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, los habitantes de todo el país, a los que hay que leer, y hay que darle preeminencia a aquello que escriben que nos escriben en nuestro idioma. No por eso vamos a dejar de leer a Larson, ni vamos a dejar de leer a los grandes autores que hemos leído y que leeremos siempre, pero reconocer que estamos en el mismo nivel de mérito de los que tienen talento, y un talento en cualquier lengua. Los que escriben bien en la China, escriben bien en Japón y escriben bien en la Patagonia, no importa dónde vivan. Esta es una lucha que creo que hay que dar, una lucha entre comillas, una tarea pendiente, una tarea escondiosa, cotidiana. Y los escritores, en parte, a veces, somos también responsables de esa, porque cuando nos criamos en una ciudad grande o alrededor de un medio importante, generamos capillas, pequeños grupos, ¿no?, a los que no dejamos entrar el resto, ya sea por envidia, por respeto, como si realmente la gente se nutriera solamente de lo que escribe un grupo. Yo creo que la avidez de cultura, y eso se nota en los pequeños pueblos y en las ciudades del interior sobre todo, la avidez de cultura que tiene la gente, el habitante, como es enorme. Es enorme, están esperando que llegue una compañía de teatro, que llegue alguien con un recital de poesía, que llegue un grupo musical, que les entregue para ellos salir a disfrutarlo. Es enorme la avidez cultural que existe en nuestro pueblo, parte de nuestra responsabilidad como escritores. No solamente escribir novela negra o blanca o amarilla, sino trabajar para que la cultura llegue a todos. Muy bien, tenemos otra pregunta del público. ¿Hay alguna otra más? Sobre luego enlazar, o si no cortaré con la de... Bueno, en primer lugar agradeceros que estéis aquí y por supuesto animaros a que sigáis viniendo y hacer un foro interesante de reflexión. También quiero haceros dos reflexiones y dos preguntas. Las reflexiones va una con la pregunta que hizo el amigo Jacinto en cuanto al nombre. A mí me gusta más llamarle novela de intriga, porque creo que la novela negra puede tener un aspecto casi racista. La novela blanca, la novela negra, no que tiene nada, la que tiene alguna maldad por medio. Y segunda reflexión, había hecho referencia a que toda novela de intriga, de negra, como quiera, vale, me da igual, tiene que tener también con otra unidad con novela histórica. Es más, yo creo que está muy enlazada. Desde mi punto de vista, hay una época que es en el medievo, con la masonería reciente, que para mí es un caldo de cultivo precioso para la novela de intriga. Y la pregunta que quería haceros es, ¿el bienestar ha perjudicado a la novela en el aspecto de que ha hecho mucho menos implicada a la sociedad y ha hecho que esa intriga pase a un segundo plano? Y la segunda pregunta, ¿el clima favorece tanto o perjudica tanto al lector como al escritor? O sea, habéis dicho antes que en Noruega hay un marketing genial. Es cierto que en Noruega hay un clima que te apetece estar en casa y no relacionarte en la calle. ¿Perjudica? Muchas gracias. Bueno, resumo brevemente para que Guillermo se entere. La pregunta va a responder José Ramón. Empiezo por la segunda, que me acuerdo mejor. Si era si el clima favorece tanto a... Bueno, me imagino que el clima los países fríos pues son más estar en casa, de leer y escribir también, o no. Y la primera era sobre los tiempos de...